A veces solo hace falta un poco de hilo, un par de dijes y mucha intención para crear algo que hable por sí solo. Hoy quiero invitarte a dejarte llevar por la inspiración, a elegir los colores que te representen y a disfrutar del proceso de crear una pulsera delicada con significado. Materiales simples, técnicas hermosas, donde lograremos un diseño que puedes usar, regalar o convertir en parte de tu emprendimiento. ¿Estás lista para empezar a crear algo único? Para este diseño voy a utilizar 3 dijes. Yo elegí un corazón, una luna y una estrella, pero tú puedes elegir los dijes de tu preferencia. También vamos a utilizar 3 argollas para cada uno de los dijes. Pueden ser de 4 o 5 milímetros respectivamente. Vamos a comenzar el diseño dejando ya listos los 3 dijes con su respectiva argolla. Vamos a utilizarlos más adelante, pero vamos a dejarlos listos desde ahora. Me voy a quedar primero con el dije de corazón y esta primera argolla. La idea es tomar la argolla y ponerla en nuestra pinza de punta plana. Voy a tomar aquí también la otra pinza de punta plana. Normalmente me gusta siempre utilizar 2 para esta parte del procedimiento. Voy a abrirla llevándola hacia arriba. Y aquí voy a pasar el dije de corazón. Tomo de nuevo la pinza de punta plana y lo voy a girar hacia abajo en esta ocasión para cerrar ya la argolla. Esto mismo lo vamos a realizar para los 3 dijes que vamos a utilizar en toda la pulsera y así de fácil lo vamos a realizar. Yo aquí ya tengo también listos mis otros 2 dijes, el de luna y estrella. Para este diseño también vamos a utilizar hilo de 0.8 milímetros. Yo voy a utilizarlo en 2 colores diferentes. Uno va a ser la base de la pulsera y el otro va a ser para realizar los nudos o el tejido en macramé. Me voy a quedar primero con el tono más oscuro, ese es un tono café y la idea es que este sea la base de la pulsera. En total voy a tomar aquí 2 hebras, cada una de 50 centímetros. Voy a doblar los hilos por la mitad para quemar y adelgazar cada una de las puntas. Para hacerlo tomo el encendedor, quemo la punta durante algunos segundos, con mis dedos girando hacia arriba la adelgazo. Y cuando ya tengas listas todas las puntas vas a tomar unas tijeras, vas a cortar aquellas puntas que quedan un poco deformes y ya te quedaría listo para comenzar a trabajar. Vamos a sujetar los 2 hilos en uno de los extremos y a través de este vamos a pasar una cuenta. Yo elegí una mostacilla número 6, tú puedes elegir también una cuenta de 3 milímetros, yo elegí en color morado. En este extremo vamos a realizar un nudo sencillo y aquí vamos a hacer una pequeña variación. Esas 2 puntas de los hilos vamos a pasarla una segunda vez por esa argollita que se forma del mismo hilo. Y aquí vamos a comenzar a jalar para que este nudo nos quede completamente ajustado. Y listo. Muy bien, vamos a cortar los hilos que sobran, a quemar y a pegar sobre el mismo nudo. Y ya ese sería uno de los acabados que vamos a realizar en este primer extremo o lado de la pulsera. Vamos a tomar el metro y dejando una medida de 6 a 7 centímetros, depende del largo total que quieras para tu pulsera, vamos a realizar un nudo sencillo nuevamente. Pero aquí solo pasamos una vez por la argollita al hilo y vamos a aquí ajustarlo muy bien. Esto ya me quedaría listo para fijarlo a mi mesa de trabajo, la tabla con gancho o lo que tengas para realizar la pulsera. Tomo una hebra de hilo de 70 centímetros en otro color para realizar el tejido. Voy a doblarlo por la mitad uniendo ambas puntas del hilo y la paso por debajo de los hilos centrales, ubicándola siempre en todo el centro o en la mitad. Voy a tomar la hebra de hilo que sale hacia la derecha y la voy a pasar por encima de los hilos centrales formando una P. Aquí lo puedes apreciar mucho mejor. Me voy a devolver con esta misma hebra de hilo, pero en esta ocasión la voy a pasar por debajo de los hilos centrales y la voy a pasar por encima de esta orejita que se forma. Voy a ir siempre sosteniendo muy bien los hilos para que no se nos vaya de pronto a mover o a correr. Lo voy a jalar para ajustarlo muy bien y lo voy a pegar al nudo sencillo que había realizado previamente con los hilos centrales.
Voy a tomar nuevamente la hebra de hilo que sale hacia el lado derecho. En esta ocasión voy a pasarla por debajo de los hilos centrales. Aquí nuevamente voy a formar una P. Y lo puedes apreciar. Me devuelvo con este mismo hilo, pero en esta ocasión pasándolo por encima de los hilos centrales y por debajo de la orejita que se forma aquí. Voy a comenzar a jalar para ajustar muy bien, sosteniendo nuevamente el nudo que había formado previamente. Voy a ir despacio y aquí ya comienzo a jalar para ajustarlo y que quede bien. Lo organizo y listo. Voy a continuar ahora entonces tomando la hebra de hilo, pero en esta ocasión del lado izquierdo, ¿ya? Y esa hebra de hilo de la izquierda la voy a pasar por encima de los hilos centrales, de esta manera. Aquí voy a formar es una Q. Me devuelvo con este mismo hilo por debajo de los hilos centrales, lo saco por encima de la orejita, comienzo a jalar completamente y lo ajusto. Tomo nuevamente el hilo de la izquierda y me voy a venir en esta ocasión por debajo de los hilos centrales, formo la Q, me devuelvo con este mismo hilo pasándolo por encima, por debajo de la orejita, voy a comenzar a jalarlo hasta ajustarlo muy bien. El nudo que estamos formando se llama nudo alondra, ese sería el segundo, pero lo estamos haciendo en esta ocasión hacia el lado izquierdo. Vamos a hacerlo nuevamente hacia el lado derecho, tomando la hebra de hilo que está ubicada a la derecha, pasándolo por encima de los hilos centrales formando la P, me devuelvo por debajo, lo saco por encima, comienzo a jalar y ajustamos muy bien. El segundo movimiento es pasándolo por debajo de los hilos centrales, me devuelvo por encima, por debajo, jalo, ajusto súper bien, queda formado el nudo completo y ahora lo hago hacia el lado izquierdo. Formo la Q pasándolo por encima de los hilos centrales, me devuelvo por debajo, por encima, jalo completamente para ajustarlo, me vengo nuevamente con este hilo por debajo de los hilos centrales, me devuelvo por encima, por debajo, jalo completamente y quedaría formado ya este nudo también. Voy a continuar repitiendo el mismo patrón de este nudo que ya te lo he venido explicando, intercalando el lado derecho y el lado izquierdo. Voy a continuar así hasta completar la medida que necesito en esta primera parte de la pulsera. Este es un nudo alondra súper fácil de hacer, queda muy bonito y vas a poder elegir el color de hilo que prefieras para hacer la parte de los nudos. Quiero aprovechar para invitarte también a que te unas a mi comunidad en redes sociales, a mi canal de Telegram para que no te pierdas los próximos tutoriales que voy a subir y por supuesto también todo te lo dejo en la cajita de información y también allí te voy a compartir un enlace de donde yo compro algunos de mis materiales. Este diseño de pulsera que estamos realizando en el día de hoy es perfecto si quieres también comenzarlo a vender en tu negocio de bisutería y de accesorios. Puedes acompañarlo incluso de una tarjeta, un empaque bonito y sería perfecto. Y si aún no sabes cómo comenzar a vender, cómo tener tu propia marca de bisutería y de accesorios, recuerda que tengo un curso donde yo te enseño paso a paso cómo crear tu marca, darle tu toque especial, cobrar correctamente los accesorios. Toda la información abajo en la cajita de información. Bueno, aquí ya tengo todo el tejido total de 5 centímetros. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a cortar los hilos que me sobran de la parte de los hilos anudadores. Voy a cortarlos dejando más o menos 1 milímetro. Voy a quemar con el encendedor y voy a pegarlo haciendo presión sobre el mismo nudo para que se pegue. Lo hago con ambos hilos anudadores. Y listo. Cuando ya lo tenga así, vamos a fijarlo nuevamente a nuestra mesa de trabajo y aquí vamos a comenzar a utilizar otros materiales. Por ejemplo, estos son balines de 4 milímetros que voy a utilizar en este diseño. También vamos a utilizar estas chaquiras, esas son mostacillas checas o chaquiras calibradas número 6 o puedes usar cuentas de 3 milímetros o 4 milímetros respectivamente. Vamos a tomar las dos hebras de hilo del centro y vamos a comenzar a hacer la parte central de la pulsera. Inicio pasando un balín
a través de las dos hebras de hilo, y cuando lo hayamos pasado vamos a continuar ahora pasando uno de los dijes que ya teníamos listos con la argolla. Nuevamente vamos a pasar aquí otro balín. Perfecto. Y aquí vamos a comenzar a pasar las mostacillas. Voy a pasar inicialmente 2 mostacillas. Yo también las voy a poner en un tono morado para que haga como juego con lo que es el color que he venido trabajando en la pulsera. Paso aquí la segunda y listo. Paso nuevamente un balín, seguido de este un dije que ya tenga listo, otro balín, 2 mostacillas más, un nuevo balín, otro dije, otro balín, y ya aquí voy a organizar todo lo que acabo de pasar y lo voy a ubicar ya aquí que me quede bien pegadito al tejido que había realizado previamente. Me debe de quedar de esta manera. Esta va a ser la parte central de la pulsera. Voy a organizar todo y listo. Miren, debe de quedar así. Tomo nuevamente otra hebra de hilo de 70 centímetros y también aquí la doblo por la mitad, la paso por debajo de los hilos centrales, ubicándola en todo el centro. Y aquí vamos a comenzar a realizar también el mismo tejido del nudo alondra que hemos venido realizando, iniciando por el lado derecho. Como puedes ver, es exactamente igual de como lo hice en la primera parte de la pulsera. Como este es el primer nudo, recuerda llevar bien cerca de donde está el último balín que pasaste, y al ajustar este nudo lo organizas muy bien, que quede bien pegadito a estos balines. Perfecto. Aquí ya voy a continuar entonces con el hilo de la izquierda. Como puedes ver, los movimientos para hacer el nudo es exactamente igual, no varía nada, intercalando siempre el hilo de la derecha, el hilo de la izquierda, para que me quede bien hecho esta parte del diseño. Voy a continuar realizando aquí el tejido hasta completar la misma medida que hice en la primera parte de la pulsera. Recuerda que la idea es que nos quede todo del mismo tamaño, que sea simétrico para que quede muy bonito y bien hecho. Todos los herrajes que estoy utilizando dorados en este diseño, que son los 3 dijes, las argollas y los balines, los estoy utilizando en acero inoxidable, ya que es un material que me gusta porque es de muy buena calidad y tiene un costo que es muy asequible. Es una de las preguntas que me suelen dejar muchas veces en los comentarios, por eso aquí les estoy hablando un poco de la calidad de lo que yo estoy utilizando. Muy bien, aquí ya finalicé de realizar esta parte tejida. Como pueden ver, tiene la misma medida, 5 centímetros. Vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos en el otro lado, cortar los hilos que nos sobran, dejando más o menos 1 milímetro para quemar y pegar sobre el mismo nudo. Muy bien, vamos a realizar aquí el otro nudo. Recuerden que iniciamos realizando un nudo sencillo en la primera parte. Vamos a realizar este mismo nudo aquí, finalizando ya esta segunda parte. Y listo. Vamos a darle el mismo acabado en el otro extremo y debe quedarnos así. Más o menos la medida de toda la parte tejida y central de la pulsera es de 13 centímetros, 13.5 centímetros más o menos, usando las medidas que yo les di. Ustedes pueden ajustarlo a las medidas que ustedes necesiten o que requieran. Para cerrar la pulsera voy a utilizar la técnica del nudo barril o franciscano con una hebra de hilo de 20 centímetros. Abajo en la descripción de este video les comparto un tutorial detallado paso a paso de esta técnica de cierre y 2 formas más de hacerla para que vayan, lo vean y aprendan. Así como también les voy a compartir abajo un curso completamente gratis para todas las personas que son principiantes en el mundo de la bisutería, donde les voy a enseñar sobre los hilos, también sobre algunos herrajes, la forma correcta de usarlos y las técnicas que pueden comenzar si son principiantes. Entonces los invito para que vayan y visiten, que abajo está, es un curso completamente gratis. Muy bien, entonces aquí ya estoy terminando de cortar los hilos que me sobran en esa parte ya del nudo de cierre, quemar y pegar. Muy bien,
Y listo, aquí ya está terminada, finalizada esta linda, fácil y encantadora pulsera que les traje en el día de hoy. Espero que se animen, que la hagan, queda súper bonita. Pueden utilizarla, hacerla en los colores que ustedes más les guste, que ustedes prefieran, combinar los dijes que más les guste también. Como siempre, es un gusto poder traer este tipo de diseños para ustedes, para que continúen aprendiendo. Recuerden que encuentran muchos tutoriales variados de diferentes tipos de pulseras y otros accesorios en mi canal. Nos vemos en un próximo tutorial. Gracias por ver. Chao, chao.